Bienvenidos a la unidad número 6 de esta materia de Antiguo Testamento 1. Estamos estudiando el libro del Levítico. Y en la unidad pasada hablamos sobre Israel y su relación con Dios, que contenían los capítulos 1 al 16 de Levítico. Quiero recordarles las dos preguntas que nos hacíamos en la unidad pasada. ¿Cómo puede borrarse el pecado para que las personas lleguen a ser santas? Y la respuesta la encontramos en los primeros capítulos de Levítico, 1 al 16. Y la respuesta sería a través de los sacrificios. Es como ellos podían alcanzar o borrar los pecados para acercarse a Dios. La otra pregunta es, ¿cómo pueden las personas mantener esa santidad con un Dios santo? Y decíamos que a esa pregunta la respuesta la encontramos en los capítulos 17 hasta el capítulo 27 de Levítico. Entonces, ahora en esta unidad 6, Israel conduciéndose como un pueblo santo, Levítico 17 al 27. En esta unidad vamos a ver cómo ese trasfondo religioso del pueblo de Israel y vamos a ver también cómo mantener esa comunión con ese Dios santo. ¿Y saben cómo? Desde la perspectiva de Levítico 17 en adelante, es a través de las fiestas que se van a mencionar aquí. Vamos a ver de una manera muy especial cómo a través de las fiestas el pueblo de Israel mantenía esa comunión con Dios. Y de esa manera también se acercaban, estaban cerca de Dios, por lo tanto podían mantener esa santidad a través de las fiestas que Dios les había dicho que debían de hacerse. Bien, pero antes mencionaremos algo acerca de esa santidad del pueblo de Dios, porque es lo que se menciona en los primeros, del capítulo 17 en adelante. ¿Cómo debía conducirse Israel? Israel debía conducirse como un Dios santo. Habiendo establecido entonces las normas para la relación del pueblo de Dios o de Israel para con Dios, Dios le va explicando cómo ellos deben vivir, no solamente en su relación con Dios, sino también en la relación con los demás. Acordémonos que los 10 mandamientos dados ahí en Éxodo 20, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación con Dios y los otros 6 mandamientos tienen que ver con la relación con sus semejantes. Entonces, vemos aquí en Levítico muchas leyes acerca de cómo debe conducirse el pueblo de Israel, no solamente para con Dios, sino también en su relación, en su conducta para con los demás, y debe ser santa y sin mancha. Eso es lo que encontramos ahí. Estas leyes que se dieron, obviamente protegen la sanidad, tanto como la santidad de las relaciones humanas en el pueblo de Dios. Pero también estas leyes, Dios les estaba proveyendo de un sistema de justicia ejemplar. Este sistema entonces lleva a la santidad, a vivir de una manera santa, a vivir de una manera intachable, con buena conducta, no solamente personal, sino en las relaciones con la familia, incluso hasta en su desarrollo como comunidad. Y no solamente en la comunidad, sino hasta dónde influye, miren, la santidad de Dios. La misma tierra tiene que ser trabajada de una manera santa y justa desde la perspectiva de Levítico. En lo relacionado, por ejemplo, con el año del jubileo, Dios enseña que la santidad no deja de practicarse cuando uno está en la iglesia solamente o cuando uno va a las celebraciones o a los cultos, sino esa santidad debe llegar hasta los rincones de donde estemos, en la oficina, en el negocio, donde quiera. Vean cómo la santidad de Dios tenía implicaciones no solamente en cómo yo adoro a Dios, sino en mi conducta diaria, en cómo hacía yo mis negocios, en mi trabajo. Todo eso tiene que ver con la
santidad de Dios. Bien, ahora, esas leyes que encontramos, por ejemplo, del capítulo 17 al 20 de Levítico, pues la idea es que Israel se mantenga separado de las costumbres paganas de aquel tiempo, y por eso se presentan varios tipos de leyes en esos capítulos, porque la idea es que el pueblo se acerque a Dios de una manera santa. Esa es la idea. Decía yo hace rato que la santidad no solamente se manifiesta cuando yo estoy cantando, cuando estoy predicando, cuando estoy en el templo adorando a Dios. No, si ustedes ven el capítulo 18, capítulo 19 de Levítico, nos vamos a encontrar con cosas bien interesantes. Y voy a mencionar algunas. Que la verdadera santidad se manifiesta en los actos de bondad. Fíjese, algo muy, muy práctico. Capítulo 19, versículos 9 al 10 de Levítico. Se nos menciona que si tú quieres ser santo, si tú dices que eres santo, entonces manifiesta esa santidad en tus actos de bondad con los necesitados, con aquellos que no tienen. El respeto hacia los que tienen alguna deficiencia física, haciendo justicia a los indefensos, por ejemplo. La santidad se manifiesta no defraudando, no robando. La santidad se manifiesta pagándole al peón o al que trabaja contigo, pagándole pues lo que debe ser, ¿no? Cosas de este tipo. El Levítico nos va a mostrar que la santidad se manifiesta de esa manera. Bien, entonces ahora, después de decir esto, vamos a ver las fiestas principales del pueblo de Israel. Bien, vamos a las primeras fiestas, le vamos a llamar así, en esta categoría, las fiestas de primavera. ¿Cuáles eran las fiestas de la primavera? Encontramos la Pascua. La fiesta de la Pascua era la fiesta más importante de todas las fiestas. Marcaba el comienzo del año y recordaba a Israel su liberación de Egipto, que obviamente esa liberación la había obrado Dios. Esa es la fiesta de la Pascua, la más importante. La fiesta de los panes sin levaduras. Esta fiesta de los panes sin levaduras le recordaba a Israel cómo Dios los había sacado de la esclavitud. Las primicias. Las fiestas de las primicias celebraban la bondad de Dios. Y luego encontramos también la de Pentecostés, que era la celebración de la cosecha. Esas son las fiestas de la primavera. Luego encontramos las fiestas de verano. Y las fiestas de verano, en las fiestas de verano encontramos la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas era una asamblea solemne en la que las prioridades era el sacrificio y la ofrenda. Pero también tenemos el día de la expiación, la fiesta de la expiación. Era el día en que se hacía la expiación por todos los pecados y por de toda la nación. Y luego encontramos también la fiesta de los tabernáculos. Era una celebración muy gozosa, una festividad que recordaba la liberación que había dado Dios de Egipto y su provisión, especialmente su provisión en el desierto. La fiesta de los tabernáculos, cómo Dios les había provisto de todo lo necesario en el transcurso del desierto. Bien, esas eran las fiestas de verano. Pero luego también tenemos el año sabático y el año de jubileo. Cada séptimo año, la tierra de Israel debía descansar y ser dejada en barbecho. Dios lo había establecido así. Ahora, no se trataba solo de un buen procedimiento agrícola, sino que era también una prueba de fe y de obediencia de Israel. Debían de hacerlo. Todos los esclavos hebreos debían ser asimismo liberados en el año sabático. Cada 50 años era el año del jubileo. Durante ese año, que comenzaba en el día de la expiación, toda la tierra
o toda tierra, mejor dicho, debía reposar. Y todas las tierras que hubiesen sido vendidas debían ser devueltas a su dueño original. Este era el año del jubileo. Entonces, de esta manera, el pueblo de Dios podía mantener una relación con Dios cercana a través de estas celebraciones, a través de la fiesta. Ustedes tienen en su manual un recuadro donde nos explica más ampliamente la importancia de las fiestas, lo que se celebraba cada una de ellas. Ustedes van a checar ahí en su manual. Ahora, a estas fiestas, ¿quiénes estaban obligados a ir a estas celebraciones? Bueno, todos los varones estaban obligados a ir a Jerusalén anualmente para participar en estas 3 fiestas programadas: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Estaban obligados los varones a ir anualmente a estas 3 fiestas que eran sumamente importantes. Muy bien. Mencionaré rápidamente cuál era el propósito de estas fiestas. Las fiestas daban a los israelitas la oportunidad de reflexionar sobre la bondad de Dios. Y al recordar la bondad de Dios, ellos debían tener un espíritu de agradecimiento a Dios. Me parece que eso es muy importante para nosotros hoy en día, ¿no? A veces con las muchas tareas que tenemos, rápidamente se nos olvida quién es Dios, cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Y entonces las fiestas les hacían recordar a los israelitas y reflexionar acerca de esa bondad de Dios. Era una buena oportunidad para ofrecerle a Dios algo de lo mucho que Dios les había dado. Ahora, aparte de eso, también lograr que el pueblo de Dios tuvieran presente que era el pueblo santo de Dios, que era el pueblo escogido, que era el pueblo santo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 23 de Levítico se menciona muchas veces la palabra santo, santo. Entonces, a través de estas celebraciones, Dios quería recordarle y recalcar muy, ¿cómo se diría? Muy puntualmente que el pueblo era un pueblo santo y que debía de mantenerse en esa santidad. Las celebraciones, la verdad es que tenían muchas celebraciones. Muchos días del año eran fiestas, recordando siempre quién era Dios y quién eran ellos. Este sistema de fiestas van ustedes a ver que se repite mucho el número 7. Parece que el sistema de las fiestas se constituyó sobre el ciclo de 7. Por ejemplo, el 7º día era descanso, el 7º año también era descanso para las tierras, el 7º año sabático era seguido del año del jubileo. Había 7 semanas entre la Pascua y Pentecostés. La fiesta de la Pascua duraba 7 días. La fiesta de los tabernáculos duraban 7 días. Entonces parece que el sistema de las fiestas se constituyó sobre el ciclo de 7, ¿no? Que podríamos decir que el 7 pues es la perfección, ¿no? Lo perfecto. Bien, hasta aquí podemos terminar entonces el libro de Levítico de una manera panorámica y sacando los temas importantes del libro de Levítico, como es los sacrificios, las ofrendas,
el sacerdocio y ahora las fiestas. Muy bien, pues gracias y nos vemos en la próxima unidad.